Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos, como siempre, la bienvenida a las conferencias en directo que organiza mindaliatelevisión.com, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindalia Televisión. Hoy nuestros invitados son Francis Lamadrid y José Antonio Segovia y van a compartir con nosotros una interesante charla titulada Vida en punto cero, el ego, enemigo o aliado. Francis Lamadrid es divulgadora de la perspectiva del desdoblamiento del tiempo. Entrena y acompaña a personas que quieren llevar a cabo un cambio de percepción continuo, partiendo de la base de que la percepción lo es todo, somos conciencia. Ella es licenciada en Derecho y estudia también Ciencias Políticas. Se forma en terapias diversas, energéticas y alternativas. Se define como comunicadora, guía y entrenadora de una nueva lógica para transitar por la vida, facilitando una nueva perspectiva para percibir la realidad. De otro lado, José Antonio Segovia es diplomado en graduado social y licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Sevilla. Ha desarrollado labores de inserción sociolaboral y siempre ha estado interesado en el cambio social, participando activamente en plataformas de corte social, cultural y político, así como en el cultivo de la interioridad personal y la espiritualidad. Tiene formación y experiencia en sistema consciente para la técnica del movimiento, antigimnasia, sanación energética y mindfulness. Recordarte también que en mindaliatelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, conocimiento, evolución y salud integrativa. Estamos publicando continuamente vídeos sobre estas temáticas. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas de todo el mundo están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Y ya sin más, vamos a entrar para saludar a nuestros invitados de hoy, Francis Lamadrid y José Antonio Segovia, y dar paso a su conferencia Vida en punto cero, el ego, enemigo o aliado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, Laura. Hola, Buenas Francis, noches. bienvenida. Buenas noches. Hola, Hola, ¿qué José tal? Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer de nuevo estar aquí contigo, compartiendo con mi amiga Francis y con Mindalia Televisión. Bueno, pues antes de daros la palabra ya definitivamente, recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya la pregunta que finalmente le formularemos a nuestros invitados. Y ya sin más nos disponemos a escucharos. Estupendo, estupendo. Pues mira, vamos a ver, yo creo que hoy traemos un tema bastante interesante. Vamos a intentar, tanto Francis como yo, hacerlo desde nuestra perspectiva personal, aportando todos aquellos elementos de nuestro recorrido personal y que pueden hacer útil pues esta indagación sobre el ego enemigo o aliado. Cuando hablamos de ego, nosotros en muchas ocasiones lo asociamos únicamente a nuestra historia personal e individual, pero hablar de ego también tiene una dimensión social y colectiva. El ego tiene una parte social, colectiva, tiene una parte personal e individual, lo cual nos está diciendo que hablar de ego no es una cuestión puramente intimista, de una visión personal que tenemos de la realidad, sino que está hablando de una dimensión que abarca a toda la humanidad. Ya Séneca protagonizaba un famoso aforismo que todos conocemos, el conócete a ti mismo, y el conócete a ti mismo tiene mucho que ver con este tema que hoy traemos en Vida en punto cero, como el ego, amigo o enemigo o aliado. Y vamos a intentar desarrollar en parte de la conversación este conócete a ti mismo, que tiene que ver con el ego, pero lo vamos a hacer en primer lugar planteándonos qué es el ego, de qué hablamos cuando hablamos del ego, porque todos coloquialmente utilizamos esta expresión. De hecho, en muchas ocasiones, cuando alguien que conocemos y que creemos que tiene un sentimiento de superioridad o que sus opiniones como que quieren sentar cátedra o que su verdad es la única y absoluta, solemos emplear la expresión tiene un gran ego, incluso cuando lo asociamos a la vanidad.
Entonces, vamos a comenzar desarrollando, tanto Francis como yo, qué entendemos por ego. Y hoy también nos gustaría plantearnos si el ego es necesario, si no es necesario, si existe alguien que no tenga ego, qué influencia tiene el ego en nuestras actitudes y comportamientos. Algo que todas las filosofías de tipo religioso se han planteado en algún momento dado de la historia respecto al ego, y cuando hablan de que hay que eliminarlo, que hay que desterrarlo de nuestras vidas, pues esa es una pregunta que hoy nos vamos a hacer, si el ego hay que desterrarlo de nuestras vidas, si es posible, tal cosa. Y por último, bueno, ¿qué podemos hacer? Hablando siempre de algo que hemos traído en otras ocasiones, que es los marcadores de James. Vamos a intentar pasar los marcadores de James vía ego. Yo simplemente, para terminar de introducir esta conferencia que hoy vamos a plantear, traer a colación unas palabras de Albert Einstein, que plantea que el ego es una ilusión óptica de la conciencia. Y hoy creo que tanto mi amiga Francis como yo podremos entrar en este tema, abordarlo y ver si realmente estamos hablando de una ilusión óptica de la conciencia o no. Y ya sin más dilaciones, creo que convendríamos, Francis, que nos planteáramos qué es el ego, de qué hablamos cuando estamos hablando de ego. Pues, José Antonio, como tú has antes indicado, así en la calle se dice muy habitualmente, de una forma un tanto coloquial, ¿no? Cuando alguien es un poco soberbio, engreído, ¿no? Tiene mucho ego. Pero aquí a lo que nos vamos vamos a enfocar la atención es cuando nos referimos a ego, nos referimos a esa programación que traemos todos para vivir esta experiencia. El ego en los ambientes así, pues podríamos decir espirituales, ha sido siempre visto como el malo de la película y también podemos decir que a nivel de las religiones, pues es el demonio. Sin embargo, esta parte va a sostener que sin duda el ego es un aliado. Es un aliado que le podemos hacer muy funcional. Me gustaría, además, que hoy pudiéramos, José Antonio, compartir con todos nuestros amigos cómo hacer que ese programa que portamos todos a nivel de alma, nos ayude a generar conciencia, porque de eso se trata. Entonces, sin duda, para estar en esta experiencia, en este plano físico y biológico, en esta vida, estamos todos transitando con un ego a cuestas, ¿verdad? Cada uno con una programación, con un nivel de conciencia o de inconsciencia, ¿sí? Luces y sombras, pero sin duda es una gran herramienta. El ego, lo digo también por mi propio transitar, es el que me marca muchas veces la frontera, el lugar donde a veces parece que te limita y que siempre, pues esa frontera es siempre donde puedes aprovechar y dar un paso más adelante, aprovechar un nuevo potencial. Quería también señalar que al ego hay dos cosas fundamentales que le mueven. Es decir, esta programación que todos tenemos de base le interesa buscar placer y evitar el dolor. Esa es una programación súper, digamos, de base. El ego humano busca acrecentar el estar bien y a gusto y evitar el dolor, el sufrimiento. Y ahí vamos siempre, dejándonos llevar por el ego, vamos a la división. Vamos a la división, vamos al juego de las polaridades y pues a sufrir más y más. Entonces, lo que vamos a compartir hoy, si tú lo ves bien, José Antonio, que yo creo que es de mucha utilidad, es cómo, pues eso, hacer funcionar a nuestro amigo, compañero de vida. ¿Qué te parece? Me parece que la propuesta es, sin ninguna duda, idónea. Porque, claro, como tú bien has indicado, cuando hablamos de ego, en muchas tradiciones pues se ha visto como un enemigo, ¿no? Como algo que había que combatir. Y es porque la mirada que hemos tenido del ego durante muchísimos siglos era como que el ego, como que ocupaba nuestro cuerpo, como que el ego era un invasor, por tanto, un enemigo,
y había que combatirlo. De hecho, había tradiciones que lo que se flagelaban el cuerpo porque pensaban que así era una manera de eliminar el ego. Pero claro, hay otra mirada porque a mí hay algo que me da muchas pistas. Quiero decir, si todo el mundo tiene ego, cuando algo lo tiene todo el mundo, estamos hablando de una propiedad, no estamos hablando de un cuerpo extraño. Y cuando todo el mundo respira es porque el respirar es una función. Y cuando todo el mundo ve es porque tenemos una capacidad de ver y eso, por tanto, es una capacidad visual, ¿no? Es una función que tenemos. Y si todo el mundo tiene ego, ese ego, pues estamos hablando sin ninguna duda de una herramienta que tenemos la humanidad interna y gracias a la cual pues las personas hemos podido explorar, porque yo me imagino el hombre del Neandertal o incluso en otras circunstancias, si no hubiera tenido ego, cómo podría haberse salvado de situaciones, en muchas ocasiones, pues de exterminio. Sí, el ego tiene una parte que nos avisa y que nos permite pues ponernos a salvo. El ego tiene mucho que ver con nuestro instinto de supervivencia. Dicho esto, lo interesante para mí es que el ego es una parte de nosotros, es una función, como tú bien indicas, y aquí de lo que vamos a plantear hoy es de funcionalizarla. Yo creo que uno de los elementos para funcionalizarla es precisamente desidentificarnos de él en el sentido de que el ego es una parte nuestra, no es el todo. El ego es una herramienta que nos ayuda a funcionar y no es el todo. Si convertimos el ego en el todo, y es decir, si estamos constantemente pues comparándonos, constantemente viendo las cosas que nos faltan fuera, protegiéndonos, estamos alimentando al ego, ¿no? Porque entre otras funciones, el ego tiene la de tomar decisiones, que es importante, ¿no? Que tomemos decisiones. Y el ego se escuda bajo muchas formas, ¿no? Algunas tú ya las has nombrado. Y para mí hay otra que también es importante y que estoy seguro de que a las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento les va a interesar. El ego tiene un enorme miedo al cambio. No le gustan los cambios. Sí. ¿Y eso qué significa? Pues que el ego, si lo dejamos funcionando en automático, va a trabajar por nosotros y no va a ser nuestro amigo, sino que va a ser, sin ninguna duda, nuestro enemigo. Pues sí. Antes, cuando estabas comentando ese punto, el punto de cuando las personas vivimos totalmente identificados con el ego, con esa programación, y pensamos que somos eso exclusivamente, entonces también con referencia, vamos a decir, al pasado, a toda mi historia personal, a todo donde nací, mi condicionamiento, el sistema de creencias que he mamado, la familia, todo eso, esa referencia al pasado es estar totalmente apegado y dando, digamos, o sea, identificándome con el ego. Y mientras en una persona no hay, yo hablo mucho de ese primer darse cuenta, ese primer clic, ¿no? Pues las personas tenemos esa identificación y ahí no hay manera de hacer funcional al ego. No hay manera, porque pensamos que eso es todo. Es decir, y entonces, en base a lo que hemos comentado, a lo que yo he comentado antes, que identificada con ese personaje, mi personaje, el que nació en tal sitio, hijo de y tal, con sus gustos y sus, digamos, cosas que no le gustan, siempre va a querer potenciar lo placentero y va a querer huir de lo que le causa sufrimiento. Entonces, aquí, para hacerlo muy, digamos, gráfico y que nos entiendan nuestros amigos al otro lado, el ego nos lleva siempre a estar, porque es el que nos hace entrar digamos, constantemente en el miedo, porque el fundamento del ego es la separación. También hay que hablar de eso. Para esta experiencia, porque todo el mundo que nos ha estado escuchando sabe que hablamos de esta lógica que viene de asumir el desdoblamiento del tiempo. Entonces, para esta experiencia tan divertida, venimos con el ego, que es ese programa que habíamos dicho a nivel del plano 4, pero bueno, que se basa en la separación, en sentir que yo soy algo separado de los demás, que no tengo nada que ver con la realidad externa, etcétera, etcétera. Entonces, claro,
para salir de esta trampa, de este laberinto en el que nos mete el ego constantemente, que es en el conflicto, si las cosas no salen como yo quiero, como quiere mi ego, pues entonces sufro, me negativizo, entro en una guerra con el resto de la gente o conmigo mismo, porque el ego lo que hace es que juzga, critica, separa. Entonces, frente a mí mismo, el ego me puede a veces jugar una mala pasada, pero sobre todo con la realidad aparentemente externa. Porque también hay que decirlo, el ego humano se basa en dos patas importantes, en el mental y en el emocional de la persona. O sea, yo tengo un ego determinado, ¿no? Igual que lo tiene cualquier persona de las que nos escuchan y tú, José Antonio. Y el programa que cada uno portamos se apoya, por un lado, en el sistema de pensamiento que tú validas, que yo valido, y en el emocional que nos caracteriza. Es decir, no hay que perder eso de vista. De hecho, las personas con el condicionamiento que hemos llevado, estamos siempre referenciándonos a dónde. Al emocional. ¿Cómo te sientes? Y todo el mundo, a priori, y sobre todo cuando no tiene ese primer darse cuenta, todo el mundo se referencia en cómo se encuentra emocionalmente. Y emocionalmente sabemos que son unos circuitos emocionales y energéticos que están ahí ya, como si dijéramos, cristalizados y dependen muchísimo de esa programación y de ese ego. Entonces, quiero decir, tener muy claro eso, que esa programación se apoya en esos patrones mentales que yo voy validando a lo largo de mi vida, esos dogmas, esas creencias, y luego en una forma de sentir, en unas emociones. Eso no hay que perderlo de vista. Y si queremos hacer funcionar el ego, que yo creo que sería interesantísimo, porque nos da grandes réditos y grandes avances, tenemos que partir de la base de cómo funciona. ¿Qué te parece? Sí, sí, claro. Esta es una aventura de exploración. Pero fíjate que además este planteamiento, ¿no?, que nosotros estamos haciendo, a mí al menos me da un alivio impresionante. Me da muchísimo oxígeno, porque claro, durante años yo también me cuestionaba estos planteamientos, que es el ego, y lo veía como algo que tenía que erradicar de mí porque no me permitía ser bueno, ¿no? Quiero decir, la de criterios con las que muchas veces nos hemos podido flagelar en la humanidad para evitar el ego, y probablemente visto también desde una dimensión social con la religión, ¿no?, que te ha marcado mucho, la religión nos ha marcado mucho en la sociedad, nuestra visión de nosotros mismos y nuestra visión del ego, ¿no? Claro, y el ego es algo que podemos educar, porque el ego está dentro de nosotros, el ego, nosotros formamos parte del ego y el ego forma parte de nosotros. Y a mí hay algo que me hace ver esto con claridad y que me da oxígeno, porque el otro día venía pensando, Francis, digo, mira, hay veces que la tristeza me duele, pero no porque la tristeza me duele o me resulte amarga, pienso que todas las emociones de mi vida son inútiles. Quiero decir, la tristeza forma parte, es una emoción, pero no es el conjunto de todas las emociones, es una emoción nada más, ¿no? Pues esa comparativa hacía yo con el ego, ¿no? Digo, el ego tiene esa capacidad de en un momento dado hacérmelo pasar mal por la programación misma que yo he tenido. Digo, pero eso no me tiene por qué llevar a descartar el ego, igual que la tristeza no me lleva a descartar todas las emociones. Una situación que yo viva donde de superioridad o de inferioridad no me lleva a decir que el ego es inútil. Por tanto, ese elemento que tú planteas, que me parece interesante, que es de conocerlo, ¿no?, el darse cuenta, el observarlo, porque eso va a permitir que el ego que es fácil acorralarlo, porque como le tiene tanto miedo al cambio, es fácil acorralarlo en el sentido de cuando lo observas, el ego a sí mismo, cuando se siente acorralado, empieza a abrirse, el ego cambia. Nuestro yo, de alguna manera, ese yo que tenemos atado, que tenemos tiranizado, cuando el ego es todopoderoso, cuando lo observamos, cambia y nos permite que nuestro yo sea más libre, sea más ligero, se desenvuelva de otra manera. Por tanto, eso es la aportación de lo ligero que nos puede hacer cuando funcionalizamos el ego, y una de las herramientas que tú planteas, que estoy totalmente de acuerdo, es la observación permanente, constante y sin juicio
y pacientes de todas las situaciones que nos van pasando, porque muchas de las situaciones que nos pasan están dominadas por ese ego que nosotros consideramos ajeno y que no queremos ver, pero que la solución o parte del ejercicio es verlo, entrar a verlo, ¿no? Claro, y a mí me gustaría también compartir que en este diseño increíble que es la vida y que tiene, digamos, es una trama y que todo se nos va dando de una manera a veces muy increíble y misteriosa, ¿verdad? Pero con mucho propósito. Entonces, lo que transmitimos aquí es sobre todo tener paso a paso la certidumbre, la certeza de que cuando se me presenta algo en mi vida, y efectivamente, lo que hemos dicho otras veces, me genera mucha carga, me está friccionando de una manera importante, ahí no tenemos que tener duda de que viene un gran potencial, algo que puede verdaderamente traernos una actualización poderosa de una nueva versión, para nosotros, en el cambio de percepción o en la expansión de la conciencia. ¿Y qué pasa? Que claro, si no tuviéramos ese programita, sin ego, este juego no tendría sentido. Entonces, para expandir la conciencia, porque hay que decirlo, este tablero espacio-temporal donde jugamos es para generar conciencia. Tenemos que decirle algo. Os tenemos que decir algo. No es para pagar las facturas como se pueda a final de mes. No es para tener que fichar en el trabajo cada día, ni tampoco es para irte de fiesta o para ver si gana tu partido. Que está bien. O para irte de vacaciones y salir de mambo y salir a cenar y comprarte un vestido bonito y comprarte el último modelo de coche y todas esas cosas que efectivamente nos parecen muy normales y muy habituales en la vida, en nuestra vida humana, ¿no? Está bien. Entre tanto hacemos esas cosas. Vamos a dormir, vamos a divertirnos, vamos a comer con amigos, discutimos, hacemos un montón de cosas. Pero, de verdad, estamos aquí para generar conciencia. Y para ello, la herramienta, el acicate fundamental es el ego, es esa programación que me va a marcar a cada instante, si estoy presente, la frontera o, digamos, el lugar donde la vida me pide que evolucione o que trascienda los límites. Porque hay que decir, el ego no quiere salir de su habitáculo, de la zona de confort de siempre. Y entonces, la lógica de la vida, que como algunas veces yo digo, es una pura dialéctica, la vida va en un sentido y encontramos esfinges, encontramos escollos, encontramos problemas, que son esos potenciales que le cargan al ego, y aquí el gran reto es expandirnos siguiendo adelante en ese tránsito, ¿no? En ese avance. Entonces, aquí también me gustaría hacer mención, porque el otro día también publiqué algo. Fijaros, el asunto de las religiones, que a mí me ha generado mucha carga. La religión siempre te ha dicho que tienes que ser bueno, pero lo que se ha ocultado de una manera muy ladina, con una intención muy clara, es que en la condición humana el ego existe. Es decir, esa parte está ahí, siempre. Y que esa parte se nos va a poner en funcionamiento a la primera de cambio. Es decir, se te va a mover un patrón de los que traes a nivel tuyo de información, a nivel inconsciente. Y vas a sentir culpa porque tú no puedes adecuar tu comportamiento a lo que te piden los cánones de la Iglesia o el dogma o las reglas de lo que se trate. Entonces, es interesante ver que cuando te prohíben, ya sean por leyes o por normas religiosas, etcétera, en realidad todo eso, José Antonio, lo que ha hecho ha sido dividir al ser humano. Y aquí lo que proponemos, hacer funcionar el ego, es dejar de estar divididos internamente. Esa es la salida del laberinto. Es el famoso poder aceptar plenamente, abrazar lo que experimento, comprender que todo es perfecto, aunque a mi ego no se lo parezca, porque en el momento que integras todo lo que se mueve dentro de ti y lo haces con conciencia, pues tenemos que contar que se va disolviendo la carga. Se va, como si dijéramos, esa percepción va cayendo. Entonces,
me parece una herramienta fundamental y creo que merece mucho la pena compartir cómo hacer que este ego nos ayude a expandirnos. Totalmente, totalmente. Coincido contigo, el ego es la herramienta que hemos tenido para explorar y que tenemos para explorar, y eso significa, cuando decidimos explorar, significa que nos dividimos, porque consideramos que estamos divididos de aquello con lo que estamos explorando, ¿no? Por tanto, el ego cumple, desde ese punto de vista, una función. De lo que se trata es de darle más oxígeno, de funcionalizarlo y de tener otro parámetro que en el momento que comenzamos a abrir el punto dentro nuestra, el ego mismo va a ir ubicándose en una parte de nuestro ser, porque el ego no deja de ser una parte de nuestro ser. Lo que sucede es que muchas veces creemos que es toda esa parte del ser, pero no, en el momento que empezamos a reconfigurarnos nosotros mismos y empezamos a verlo, empezamos a asimilar esto que estamos planteando, empezamos a observarnos y nos damos cuenta de cómo funcionamos, porque esto es un trabajo en el que cada uno se tiene que dar cuenta. Aquí no vale que Francis y yo te digamos 1000 historias, cómo funciona el ego, cómo deja de funcionar. Podemos hacerlo, pero el ego necesita que tú lo descubras. Si tú no lo descubres, 1000 charlas, 1000 libros y 1000 sabios que te hablen, no va a servir de nada. Entonces, ¿cómo se funcionaliza? El ego solamente lo puede funcionalizar uno a sí mismo con su propio trabajo, con su propia observación, con elementos de derivación a los que ahora haremos mención, porque el ego es eso lo que necesita, ser visto. Y esa parte nuestra que se da cuenta la que permite que lo vea, ¿no? Por tanto, lo de hoy es una invitación a que te pares, te detengas, tomes oxígeno, veas que hay perspectiva en esto que estamos planteando y que incluso pues comienzas a desterrar lenguajes en términos de comparación. Esta persona tiene más ego, esta persona tiene menos ego, porque si el ego cumple una función, la función que tiene la otra persona, ella sabrá el manejo que tiene que hacer de él. Esto es un trabajo que va para ti que nos estás viendo y que nos estás escuchando. Y comienza desde el momento en el que te das cuenta y verás cómo poco a poco esto se va parametrizando, como el ego empieza a ocupar otro lugar, y no es un trabajo que tengamos que hacer de tipo intelectual ni tan siquiera de tipo reflexivo. Es interesante esto que estamos hablando, tanto Francis como yo, para que veas cómo otras personas lo estamos transitando. Pero quédate que lo que estamos hablando es de cómo lo estamos transitando para que este camino pues también puedas tú hacerlo. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Sí. ¿verdad? Pues sí, porque hayas puesto el dedo en un punto muy importante. Lo que compartimos es algo para que cada persona active ese poder, vamos a decir, innato en sí, con su propio discernimiento, que efectivamente empieza a confiar en todo lo que emana de su interior, que escuche, que se escuche, porque de esa manera va a poder actualizar pues eso, nuevos potenciales, va a poder vivir en antelación incluso, ¿de acuerdo? Porque vamos entre cada persona, hacemos propio, es decir, estos referentes de los que tú y yo compartimos, cuando una persona se los toma como si le das una bandeja y se los instala en su vida y se pone a funcionar con ellos, resulta que va a hacer lo propio, va a transitar su propia existencia y va a darse cuenta, va a adquirir sabiduría, va a adquirir nueva percepción, nueva conciencia más elevada. Y entonces, esto es la base de todo el fundamento de esta perspectiva. Es el tiempo del despertar común, colectivo, de que cada ser tome su posición en el todo colectivo para transmutar y elevar, pues eso, toda la conciencia global, ¿verdad que sí? Unidos junto con la Tierra. Entonces, quería también hacer una mención, José, porque el tema del ego
yo me he dado cuenta de que, a ver, cuando decimos ego, nosotros hablamos del plano este, que es el cuarto plano, ¿eh? El primer plano es el plano físico, donde tenemos la experiencia, el segundo plano es el emocional, el tercero es el mental, todos los humanos tenemos eso, y luego tenemos el cuarto plano, que es el puente, hemos dicho aquí muchas veces, por eso hablamos de la funcionalidad del ego, entre el consciente y el inconsciente. Pero es que realmente el ego tiene luces y sombras. Es decir, el ego no es tan, es que es muy feo. El ego tiene luces y sombras, al menos desde mi percepción. Los dones y talentos que tiene una persona en su alma para su, digamos, transitar por esta experiencia, forman parte de esa programación. Es decir, no solamente es lo feo, no solamente es lo que llamamos sombra y lo que consideramos que son defectos o lo negativo, sino que es una programación de ambas polaridades. Eso lo tenemos todos. Tú, yo, José Antonio, todas las personas tenemos esa programación, podremos decir, de los talentos con los que venimos a jugar, y luego tenemos esa otra parte, pues si quieres más de, bueno, decimos así a nivel de calle y coloquialmente de sombra. También comentar algo interesante, vamos, muy importante. El cambio del que venimos hablando aquí se produce siempre a través de ponernos disponibles verdaderamente y de pasar por biologizaciones. O sea, cuando verdaderamente estamos en esa observación, en esa, digamos, observación un tanto neutra, comprendiendo el propósito que tiene a lo mejor lo que ocurre delante de mí, en mi realidad, y hay esa aceptación, esa madurez en asumir, lo que ocurre es que no valido a nivel mental, imaginaros un conflicto, no valido a nivel mental, no hago caso al ego, sino que efectivamente estoy en esa visión neutra de lo que está ocurriendo en mi realidad, derivando la percepción, y ese no validar a nivel mental luego va a tener una caída o una bajada a los planos inferiores y especialmente al plano 1. Entonces, quería comentar esto porque el cambio del que venimos hablando constantemente pasa porque lo hagamos carne. Me parece algo que no puedo dejar de mencionarlo. Que baje a nuestras células. Que la nueva información no se quede ni siquiera en el mental, que baje a las células. Muy importante. Totalmente de acuerdo. Mira, creo incluso, yo daría una pequeña pista de algo que he podido transitar para aquellas personas que quieran iniciar un trabajo pues de este tipo, ¿no? O lo vengan iniciando y estén un poco confusas, porque claro, muchas veces hablamos en términos sombra, luz, que los dos compartimos, y hay veces que es complicado detectarlo, ¿no? Sobre todo cuando estamos en periodos de confusión. Digamos que esto va dirigido a personas que están en periodos de confusión y quieren un poquito de más luz en este tema, ¿no? Para mí hay un elemento importante a observar dentro del ego y es la insatisfacción. Porque el ego es un gran insatisfecho. Nunca está insatisfecho. De hecho, el ego, si vemos la dimensión social que tiene, por ejemplo, en la base económica, ¿no?, de las sociedades capitalistas en las que vivimos, se basan en las insatisfacciones personales, ¿no? Sí. Que son alimentadas pues para que sigamos consumiendo. Pero al margen de eso, esa mirada dentro-fuera, ¿no?, que podemos observar que ese dentro-fuera como que desaparece un poco, ¿no? Esa insatisfacción personal de no estoy contento con mi vida, el sentido que le estoy dando, ese vacío existencial. Eso, el ego, que es esa herramienta de exploración que nos ha llevado a pensar que la felicidad está fuera, y ese vacío nos está indicando que hay ese vacío nos está indicando pues que hay algo dentro nuestra que no terminamos de encontrar. Es una insatisfacción. Esa insatisfacción es importantísima, es oro, es una puerta de entrada. Diríamos que es una puerta de entrada para observar nuestro ego cómo funciona. Entonces yo pondría, por ejemplo, el acento ahí en ese aspecto. Y en otro aspecto, que tú también has empezado a tirar del hilo, es cuando hablamos de la necesidad, ¿no? Porque el ego, como se mueve siempre desde la necesidad, cuando empezamos a observar el ego, no se trata de que la necesidad del ser humano desaparece, sino que lo que necesitamos no lo necesitamos desde estados de necesidad,
No sé si se me entiende, ¿no? Una cosa es la necesidad y otra cosa es estar permanentemente necesitando desde un estado compulsivo de necesidad, ¿no? Porque el ego tiene otro aspecto interesante que es la compulsión, ¿no? Entonces, esa es otra pista que a mí me parece interesante para aquellas personas que quieran observarlo, desde dónde necesitamos las cosas, porque en este trabajo no se trata de que el deseo desaparezca, algo que también pues muchas religiones o tradiciones espirituales han venido a dinamitar, ¿no? El deseo es sano, hay un deseo que es sano en la naturaleza humana. Se trata de no hacerlo desde deseos de necesidad imperioso, como que si no tengo eso, no tengo nada. Entonces, es otro parámetro que en el momento que empezamos a observarlo, nuestro propio cerebro empieza a biologizarlo, como tú bien has anunciado, de otra manera y nos va a permitir que nuestra vida y nuestro transitar sea distinto, ¿no? Pues sí, claro que sí, muy bien apuntado, porque efectivamente el ego hace de las suyas, nos tiene constantemente, como si dijéramos, bueno, de hecho, el ego, los publicistas, las corporaciones capitalistas que quieren vender y vender y vender, y todo ese sistema basado en la publicidad, en todos los deseos a nivel subliminal, etcétera, juegan con, digamos, incentivar, estimular más ese deseo que además, dado el desconocimiento, porque todo se basa en la ignorancia, Sí. o sea, la ignorancia del hombre, el desconocimiento que tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Nos hace estar en esa trampa constante de estar divididos, de estar como sintiendo culpa y luego de desear siempre con referencia externa. Voy a estar muy bien cuando tenga aquello y cuando consiga lo otro, ¿eh? Entonces, ahí tengo que hablar pues, de los marcadores que hemos estado aquí desgranando. El ego hace de las suyas pues porque tenemos un marcador que nos aprieta muchísimo de la supervivencia. Y entonces el ego me tira a la primera de cambio muchísima desesperación cuando temo que no voy a tener suficiente para sobrevivir. Me hace entrar en un estado pues, de nerviosismo y de estrés, etc. Cuando temo, o sea, buscar protección frente a lo externo, el miedo, porque el ego es muy miedoso, me mete el miedo constantemente. La comparación y la competencia me hace desear superar al otro, ser mejor que aquel, ¿verdad? El ego me hace buscar llenarme o satisfacerme con, yo qué sé, pues con unas copas o con unas relaciones o con el juego, la ludopatía, el alcohol, las drogas, el sexo compulsivo, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Para llenar. Entonces, lo primero que yo siempre, bueno, cuando comparto charlas, yo digo, es que la base de todo es el autoconocimiento. Claro, cuando un ser se pone disponible, una persona, para empezar a darse cuenta, a estar atento, pues se va a percatar de que se le ponen en funcionamiento en su día a día mecanismos que él no hace nada, son automatismos, ¿verdad? Bien, pues esos automatismos están en esto que llamamos ego, en esta programación. También quería comentar, porque en este momento de mi vida, y yo también sé que en la tuya, en este momento en particular tuyo, se nos hace muy evidente que la lógica de la existencia nos pide empezar a estar cómodos o a asumir la incertidumbre. ¿Y qué ocurre? Que ese es un terreno muy farragoso para el ego. El ego, como hemos dicho, no quiere cambios, el ego siempre tiene miedo, el ego siempre se quiere agarrar a lo seguro como sea. Entonces, entrar en una zona donde no se tienen certezas, a lo mejor de tipo material o de hacer planificaciones y tener a dónde agarrarme como le gusta a esta parte nuestra, pues es todo un infierno para el ego. Y resulta que en este momento del espacio-tiempo, que ya os digo que todo se está acelerando mucho y se va a acelerar más, la vida nos pide a todos y cada uno como una prueba importante, con una lógica para ser trascendida y generar conciencia, nos va a poner en situaciones donde hay que asumir incertidumbre. Esto es un aviso a navegantes.
Creo que tú estarás de acuerdo conmigo, José Antonio. Totalmente, totalmente. De hecho, la incertidumbre es, sin ninguna duda, uno de los valores más interesantes que tenemos que comenzar a integrar, ¿no? Fíjate que hoy te comentaba, ¿no? Fuera de este espacio, que cómo estaba resignificando la incertidumbre, ¿no? Creo que es algo que puede resultar interesante, ¿no? A las personas que están siguiendo este programa, ¿no? Porque para mí la incertidumbre empieza a tomar otra dimensión, ¿no? Yo tenía una idea de incertidumbre y lo que es curioso, que cualquier palabra que podamos poner a algo de lo que imaginamos no es ese algo. Esto es importante, ¿no? El ego está muy acostumbrado a poner nombres, a poner etiquetas y nos relacionamos con el árbol mirando el árbol, pensando en la figura del árbol en vez de acercarnos a tocarlo y olerlo. Pues la incertidumbre pide, la transformación viene a través de la incertidumbre. Y la incertidumbre significa, pues, acercarnos a eso que nos resulta contradictorio, a eso que nos resulta doloroso y mantenerlo dentro nuestra, observándolo con todas nuestras certezas. Es decir, la incertidumbre viene a sumar todo aquello que sabemos y que damos como cierto y todo aquello que negamos y que queremos que no esté en nuestra vida. De alguna manera, tenemos que crecer mirando también esa parte que no nos gusta y que nos resulta desagradable. Y eso forma parte de la incertidumbre. La incertidumbre no es una idea que yo tengo que conquistar, es una vivencia que yo tengo que biologizar, es una Sí. vivencia que yo tengo que integrar. Y eso nos va a permitir, como tú bien apuntabas, el salir de la ignorancia, porque para mí también se está resignificando el término de ignorancia, ¿no? Ignorante no es aquel que tiene mucha certeza. La ignorancia pasa también por conocer y acercarme a aquello que me duele y a aquello que yo considero que no tiene que estar en mi vida y permitir que aflore y que yo lo pueda ver. Entonces, todo se va resignificando porque de alguna manera el trabajo que estamos proponiendo, Francis, es darle la vuelta. Darle la vuelta a cómo creemos que siempre han sido las cosas y que no es así. Las cosas nos han dicho, el relato nos han contado que era de una manera, pero con el tiempo estamos descubriendo que es de otra. Nos han dicho que no tenemos que permitirnos cosas. Bueno, no tenemos que permitirnos, lo que tenemos que hacer es observarlas y mediante la observación permitir que eso se disuelva. Es al revés, la negación y la represión nunca ha hecho al hombre libre. Lo que ha hecho al hombre libre es el observar y el autoconocerse, que es la aventura que hoy nosotros aquí estamos planteando, ¿no? El conócete a ti mismo, ¿no? Pues sí, por supuesto. Es que además, como hemos dicho, todo esto es un conjunto de referentes, es una lógica nueva, pero que no es para teorizar, es para andar, avanzar cada ser con ella, haciéndose cada vez más consciente, creando algo propio, dejando que emerja en cada uno de nosotros algo creativo, porque ese es el fundamento, el propósito de la vida. Entonces, por supuesto, todo esto pasa porque cada ser humano se ponga disponible. Y para eso necesita un estado, yo digo a veces, de maduración. Maduración es verdaderamente que ya tiene una resonancia con todo esto que estamos hablando. Porque yo salgo ahora mismo ahí a la calle, donde están tomando ahí, a lo mejor en el bar de enfrente, y me pongo a hablar de esto y van a decir, madre mía, qué rollo cuenta esta, ¿no? Vale, pero sin embargo va a haber muchos receptores, muchas otras personas que dicen, uff, a mí esto me encaja muchísimo, le veo todo el sentido, ¿vale? Entonces, como hay diferentes velocidades, evidentemente es fundamental hacernos responsables por fin. O sea, estamos en una etapa ya evolutiva donde la vida, donde el universo, donde el espacio-tiempo, la Tierra con la que estamos, vamos, inextricablemente unidos, nos pide mayoría de edad, madurez y, por tanto, me imagino que también un cierto grado de valentía, ¿no? Para ir adelante y para no arrugarnos a lo primero, al primer revés o a la primera cuestión que nos salga como nosotros pensábamos. Y también quería apuntar que, como he dicho antes, el ego tiene dos patas para un banco. Uno es el mental, con el que se
pone muy ufano para decir yo opino, mi ideología es, o mi creencia, bla, 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 me identifico con esto, yo soy esto. Y luego el emocional, ¿verdad? El ego humano funciona con esas dos patas. Pero fundamentalmente, el pensamiento es el que nos hace ir constantemente, si estamos totalmente identificados con ese enlatado, los enlatados mentales, las creencias, que ya hemos dicho, las creencias tienen siempre referencia al pasado. Y de hecho, no vamos a poder crear una realidad estrictamente propia, con propósito, si estamos basándonos en creencias y en enlatados basados en el pasado. Entonces, estar identificado con el sistema de pensamiento que me ha dado, pues vamos a decir, mi familia, las religiones, el Estado español o cualquier cosa, todos esos enlatados, lo que hace es que nos hace abrir más tiempo, más experiencia, pero nos están impidiendo, vuelvo otra vez al verdadero propósito de estar aquí, que es generar conciencia. Entonces no nos estamos enterando de la misa, estamos totalmente fuera de bolos y no pasa nada porque, bueno, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad que sí? Si estás ahí dando muchas vueltas, en algún momento pues vas a percatarte y vas a poder revertir al punto de vista del que estamos un poco hablando. Pero no perder de vista que el mental nos distrae mucho. Y de lo que hablamos aquí es de estar en esa autoobservación, ser conciencia. El poder de la hora, el poder de la hora con presencia. Esa es la manera de hacer funcional al ego. Sí, sí. Hablando de funcionalidad del ego, que me parece muy oportuna, yo hablaría de dos términos antes de pasar la palabra a las personas que están formulando preguntas a través del chat. De manera muy tecnológica, para mí el ego es un gran codificador. Nos va codificando las situaciones, nos dice cómo tenemos que reaccionar ante las situaciones, nos está planteando ese automatismo del que Francis nos ha estado hablando. Y la buena noticia es que ese codificador, pues como es un codificador, podemos educarlo, podemos cambiarlo y podemos transformarlo y hacer que nuestra vida sea otra, ¿no? Y luego, fíjate, siguiendo con este símil tecnológico y algo que probablemente nos puedan preguntar, es esa herramienta o esa situación que nos sucede a muchas personas respecto al apego, ¿no? El apego y el ego. Fíjate que hablando del apego, a mí me sonaba de manera tecnológica ego como una aplicación del ego, ¿no? El apego viene a desarrollar el ego a través de una aplicación, ¿no? Como si fuese una aplicación de móvil, ¿no? Y también estamos convocados a través de esta observación a que el apego se nos resignifique, porque al fin y al cabo las personas podemos tener y aspirar a tener relaciones libres, relaciones sin apego, de cualquier tipo, con personas, con materiales, con ideas. Es una revolución, Francis, lo que hoy estamos aquí planteando, y creo que está, como tú bien has explicitado, disponible para todos nosotros. Lo que únicamente pide de nuestra parte es nuestra implicación, una implicación en el proceso para observarlo con la mayor neutralidad posible. Y honestidad, porque nos contamos muchísimas historietas, muchísimas mentirijillas, nos queremos hacer los positivos cuando realmente no nos sentimos positivos. Es decir, lo que nos pide la vida ahora mismo, aparte de esa responsabilidad, es sinceridad con nosotros, con nosotros mismos. Dejar de hacernos los guays y tener esa coherencia. Eso va a traer, y desde luego, para poner todo esto en marcha y que se vaya, digamos, cogiendo ritmo, derivar, poner en ese punto cero toda la percepción antes del sueño y durante el día. Esa va a ser una manera rápida y muy útil para que haya nueva información disponible en cada uno de nosotros. La derivación no podemos dejar de comentarla, claro. Totalmente. Todos a derivar. Hay algo que nos escucha.
de verdad, hay algo que nos escucha, vamos a comunicarnos con esa parte esencial. Totalmente. Nada, si te Bueno, parece, pues pues si os podemos pasar parece, a las sí, preguntas. Sí. sí, parece, sí, va bien. Bueno, pues en primer lugar, gracias por todo lo que compartís con nosotros. Y antes de pasar a hacer las preguntas, quisiera recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad por todo el planeta. Justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos y de vídeos ya publicados, también para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia si es así como lo deseas. Y ya sin más, vamos a pasar a la primera pregunta. Va para Francis. Dice Fernandita desde Argentina, expandiendo la conciencia, ¿el ego se debilita? Digamos que sí, sería una forma de debilitarse, digamos que el ego se hace funcional. Entonces, en lugar de ser, imaginemos que el ego, si lo tenemos a full, como dicen en Argentina, puede ser algo que me fricciona demasiado y que me hace estar como incómodo, como que en conflicto. Entonces, lo que hacemos, a medida que expandimos la conciencia, es que el ego se nos torna como suavecito, como de algodón. Es como que va mutando y se va integrando. Y de ser algo incómodo que me causa fricción todo el rato, ¿verdad? Pues pasa a ser una parte funcional de mi ser. Eso es lo que ocurre, porque lo que hay es una integración cada vez mayor y entonces deja de haber esa división de la que hablábamos antes, porque cuando un ser humano no está, o sea, está dormido y no se ha dado cuenta de qué es, pues está dividido, no sé, no, está con una falta de coherencia. Entonces, ¿qué decir? Generar conciencia hace que se vaya como integrando poco a poco y es muy cómodo. Y un ejemplo que quería poner, una persona sumamente susceptible, porque se molesta por todo, es que tiene un ego que todo el rato le está saltando, se le fricciona con cualquier cosa. Es un ejemplo que pongo. Vale, tú vas generando conciencia y te das cuenta de que esa susceptibilidad de repente cada vez menos hasta que desaparece. ¿Qué ha ocurrido? Pues simplemente que el programa dejó de gripar, de friccionar. Esa es la dinámica y vamos a eso, además. Vamos a eso, Fernandita. Bien, pues seguimos. La siguiente pregunta para José Antonio. Dice Soleía26 desde España. ¿Hasta qué punto afecta el ego a lo que conocemos como personalidad? Uy, muchísimo. De hecho, tendemos a confundir nuestro ego con nuestra personalidad. Tenemos la, la idea generalizada, incluso de que, por ejemplo, cuando hablamos de una persona con carácter, estamos hablando de una persona muchas veces con mal carácter y hablamos de rasgos de personalidad, ¿no? Sí, el ego está detrás de la personalidad puede tener muchísimos más elementos, pero mira, a lo que a nosotros nos interesa, en cualquier caso, y abundando en lo que venimos desarrollando, es que sea personalidad o sea ego, es la posibilidad de que se haga funcional para que nos sea útil. Fíjate, la anterior pregunta que ha respondido Francis, nosotros estamos hablando de funcional, porque si hablamos que el ego se debilita o el ego se desaparece o el ego no sé qué, nos estamos proponiendo un objetivo. Pero si hablamos de que el ego se hace funcional, no aparece objetivo. El ego es un gran formulador de objetivos, es un gran formulador de etiquetas. Muchas veces lo llama personalidad, lo llama rasgo de ética, lo llama rasgo de moral, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Para el propósito que nos trae, pues te diría que sí, son términos muy parecidos. Bien, seguimos. Dice Ricardo desde Brasil, si no tuviéramos ego, ¿tendríamos dignidad? Si no tuviéramos ego, que aquí en la existencia tenemos todos ego, pero ojo, tenemos ego en el sentido Ricardo, que hemos hablado en este programa, ¿de acuerdo? Porque no estamos hablando del ego en el sentido coloquial de tener, bueno, pues ser una persona a lo mejor engreída o de ser una persona soberbia. Si no tuviéramos ego,
¿Tendríamos dignidad? Yo es que creo que la pregunta es, ¿cómo podemos, a pesar del ego que todos tenemos, ser dignos y coherentes? Y yo digo que es a través de la conciencia. Yo digo que la dignidad humana, la dignidad del ser humano es consustancial a la propia vida, a la propia existencia. Entonces, de lo que se trata es, Ricardo, de resignificar. Resignificar que estamos hablando de este ego como una herramienta para generar conciencia y que una vez que te pones disponible para eso, la dignidad viene por añadidura. Entonces, pienso que lo único que hay que hacer es verdaderamente comprender la función que el ego tiene en nuestra existencia, en nuestra vida, y empezar a transitar y a generar conciencia. Y lo demás, ya digo, viene por añadidura. Desde luego la dignidad y la coherencia, por supuesto. Bien, pues seguimos. Dice Jesús desde España, ¿el ego es equivalente al personaje que desarrollamos en este plano del tiempo? Sin ninguna duda, Jesús, es lo que estamos planteando aquí en todo momento. El ego es un personaje. El ser es nuestra esencia y el ego está dentro de ese ser que nosotros desarrollamos, es un personaje que, como estamos describiendo, pues muchas veces pues, tiraniza las situaciones, se cree el juez de todas las situaciones, se considera que es el dueño de todo lo que está a su alcance, tiraniza a otras personas, esclaviza, instrumentaliza las relaciones. Es un personaje. Y es buena clave esto que plantea Jesús, porque de alguna manera de lo que se trata es de ver ese personaje que tenemos dentro nuestra y que funciona a través nuestra. Es un buen signo, Jesús. Bien, pues dice, solo es lo que creo, es el Nick, pregunta desde Suiza. ¿Cómo podemos saber si nuestro ego es el correcto o no? Te lo firmo y rubrico, que sí, que tienes el ego perfecto para la evolución a la que has venido. ¿Cómo podemos estar seguros? Mira, el hecho de estar aquí respirando, en este diseño increíble, que tiene todo el propósito, no lo tengas, vamos, no tengas dudas sobre ello. Tú has venido con una programación perfecta para experimentar lo que está en tu hoja de ruta, vamos a decirlo así. Y sobre este tema, pues puedo decir que, claro, puede haber personas que sienten que han venido con unas desventajas. Por ejemplo, personas que han venido pues, con una enfermedad complicada o que han venido con a lo mejor una limitación de tipo físico, ¿verdad? Y pueden pensar que han venido en una desventaja, que a lo mejor la naturaleza se equivocó con ellos, ¿verdad? Eso es uno de los grandes errores de percepción, ¿no? Pensar que esta naturaleza crea errores de forma arbitraria. No, no crea errores de forma arbitraria. Tenemos un ego, cada ser humano, con el que jugar el partido, la partida. La lógica, el propósito, sabiendo que yo tengo el ego perfecto para mi trascendencia y mi evolución, se trata de darme cuenta del juego. Y ahí ya siempre hago mención de, yo lo llamo game en inglés, darte cuenta de que la vida es ese juego. Consiste en generar autoconciencia mientras existes. Ese es el juego. Y desde luego, con el ego que efectivamente ha sido pues, diseñado para nosotros. Sí, sí. Bien, pues seguimos para José Antonio. Dice, Cuerpo Fitness, que es el nick, pregunta desde León, México. Pregunta desde México, perdón. ¿Qué opinan de aceptar tener varios yoes actuando a cada momento? Uy, el ego es muy camaleónico. Eso puedes tenerlo claro. Es muy camaleónico porque se adapta, tiene sus intereses, el ego también tiene su escala. Funcionamos también por escala de valores, que muchas veces hemos hablado aquí de que la escala de valores la podemos cambiar de repente por un interés, por una situación que nos aborde, que nos sobrevenga, por una realidad, por una necesidad. Así que por ahí te diría que sí, sin ninguna duda.
Bien, pues para Francis dice, ¿cómo puede lidiar un artista con su ego? No compararse con otros artistas compañeros o no venirse abajo cuando no hay una buena racha. José desde Mm. España. Ah, José, qué interesante pregunta. Pues mira, te voy a decir, José, ¿cómo no venirse abajo? Bueno, pues tomando conciencia de que como artista, ¿verdad? Con ese enfoque tan mirando tu creatividad y comparándote con otros, te voy a decir, el tema de los marcadores, José. Échale un vistazo, tenemos otro programa aquí en Mindalia, en Vida en Punto Cero, donde hablamos de los marcadores. Entonces, no pierdas de vista que si tú me haces la pregunta, quiere decir que a lo mejor eso te aprieta así con frecuencia. El marcador 3 es el tercer marcador es el que me hace estar constantemente comparándome con otros, sufriendo si no soy tan bueno, si creo que no soy tan bueno. Es toda una valoración subjetiva, ¿verdad? Y lo que te puedo decir es que es una percepción errónea. Es una percepción errónea que estés en esa carga, ¿no? Pero que la carga en sí, que la tienes gracias al ego, que ya hemos dicho que cuando conseguimos hacerlo funcional es un enorme potencial, pues si te marca esa carga, ese sufrimiento por estar comparándote o tener envidia a otro que tiene más suerte o que vendió más o que tuvo una idea mejor, etcétera, esa percepción es la que hay que entregar, derivar. Yo creo que en algún otro programa podrás haber escuchado lo que es la derivación, pero no pierdas de vista que los marcadores son los que te van a marcar, a dar la mano para superar, trascender los límites que te marca el ego. ¿De acuerdo? Yo te propongo, José, que busques aquí en Mindalia el programa de los marcadores de Hammer, que te va a dar mucha orientación, mucha luz. Bien, pues seguimos. Dice Raúl desde Colombia, ¿cómo gestionar el ego en una relación de pareja? Muy buena pregunta, amigo Raúl. Pues mira, yo te sugeriría que observaras cuáles son tus creencias respecto a tu pareja, cómo reaccionas con tu pareja cuando algo no funciona o cuando algo sí funciona. Simplemente que observes, que te des cuenta y que vayas descubriendo desde qué patrones te relacionas tú y te vinculas tú con tu pareja. En ese darse cuenta. Yo te lo sitúo ahí. Es un trabajo que tú puedes hacer, que es bonito además por una razón. Porque mira, la pareja siempre nos va a mostrar aspectos nuestros que nosotros no queremos ver. La pareja es un complemento perfecto para descubrirse. Solamente te lanzo esa idea porque me parece maravillosa el mundo de la pareja, el cómo nos vinculamos a otras personas, desde lo afectivo, lo emocional, pero que sin ninguna duda va a ser un gran espejo para ti, para que tú te puedas descubrir y ella se pueda descubrir también en ti. Observa y mediante esta observación, aquello que consideres que no te funciona, en el momento que lo veas claro, tú mismo vas a tener la herramienta para cambiarlo. No te puedo dar 1000 consejos, pero el consejo lo tienes dentro. Y sobre todo, ve a tu pareja como una gran posibilidad para que te descubra aquello que tú no ves. Y si algo te dice y te molesta, pues obsérvalo, porque está hablando de ti. Siempre, amigo Raúl, está hablando de ti en Colombia, en España, en Suiza, en Brasil. Es universal, es universal. Bien, pues dice Leslie desde Perú, ¿cómo podemos guiar el ego de los niños? Ya que en algún momento los padres hacemos comparaciones y eso daña al ego. Bueno, pues sí, claro. Los padres tenemos que tener cuidado, vamos a decir. Es un tema muy delicado, el de educar a los niños con conciencia, efectivamente tratando, vamos a decir, de no condicionarlos. Bueno, siempre les condicionas algo, ¿verdad? Pero desde luego la comparación a los niños les sienta fatal. Yo tengo una hija y efectivamente cuando haces alguna vez una comparación porque fulanita o su prima o lo otro no es el camino. Lo que funciona con los niños es reconocerles su, digamos, aporte original, en lo que son buenos, en lo que son únicos, porque cada ser es único en todo, en su forma de estar en el mundo, de expresarse. Todos tenemos pues dones y talentos. Entonces,
lo que te puedo recomendar es que estimules a tu niño o a tus hijos para que se escuchen. Si te puedo dar un consejo, y yo también ya te digo que soy madre, es que fomentar la seguridad en tu hijo, en tus hijos, en que no tengan que estar pendiente tanto del qué dirán o la referencia externa, no, sino que germine dentro de ellos una bonita planta, o sea, una planta viva, fuerte, que sea la de la propia autoestima, reconociendo el valor que tienen y que su padre y su madre les ha ayudado a reconocer de sí mismo, ¿vale? Entonces, no comparar, no, eso no, nunca funciona, ni con niños ni con mayores. Y el ego, pues también lo tienen los niños, pero a un niño que le vamos a estimular y sobre todo los padres, más que por la palabra, les estamos influyendo por nuestro estilo de vida, por nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor del mundo es actuar desde la conciencia y la honestidad para que nuestros hijos lo mamen eso. Y van a poder crecer de una forma, lo que digo, mucho más sana y coherente. Eso es lo que te puedo decir desde aquí y ahora. Bien, pues seguimos. José Antonio. Sí. Bien. Dice Susana, que no pone país, ¿cómo se puede vivir con un hijo egocentrista? Pues mira, es tu hijo. Así que para empezar seguramente estés obligado a vivir con él, ¿no? Y entonces, claro, aquí habría que remontarse, entiendo yo, a las situaciones que ha podido vivir tu hijo, el ambiente educativo. En cualquier caso, tú le tienes que devolver a él la responsabilidad de que su vida en familia y su vida en su existencia tiene que ser responsable. Y muchas veces el que los hijos no sean responsables forma parte de de malos conceptos o de malos hábitos que hemos adquirido los padres, porque yo también soy padre. Eso es lo que puedes hacer. Puedes hacer es ser un buen modelo para él, el plantearle que tenga alguna responsabilidad dentro de casa, que las cosas tienen un precio y si está abierto y está disponible, pues plantearle también que haga ese trabajo propio de observación. En cualquier caso, el etiquetarlo como egocéntrico o el castigarlo por ello, sí te adelanto que no es solución. Todo lo que no pase por la conciencia, porque él se dé cuenta de que sus actos van a tener una correspondencia, no sirve de nada, ¿no? Entonces, eso, échale imaginación, amiga, intenta hablar con él, llevártelo a tu terreno, que seas responsable dentro de la casa, que no consiga las cosas pues con facilidad y en ese ámbito procura que otra cosa crezca, ¿no? Si en términos generales probablemente tenga detalles que a lo mejor podamos abordar, ¿no? Te invito, si te parece, tengo un Facebook al que puedes acceder, vamos, bien me pides solicitud o directamente me mandas un mensaje y podríamos charlar un poco para que veamos también el alcance de tu pregunta y en tu caso concreto a ver cómo podemos seguirlo dialogando. Bien, seguimos. Dice Magdalena desde Uruguay. ¿Cómo reconocer si es el ego quien domina a la hora de tomar decisiones? Es buena pregunta. Bueno, pues cuando vas a tomar una decisión, pregúntate, esta decisión que a lo mejor se te está empezando a asomar, ¿la voy a tomar desde dónde? ¿Desde dónde voy a tomar esta decisión? ¿Desde el miedo o no? Desde otro sitio. Porque, vamos a ver, Magdalena, vuelvo otra vez a los marcadores. Cuando estoy tomando una decisión por a lo mejor marcador de supervivencia o por el marcador de la comparación y la competencia, todos esos marcadores propios con los que funciona y se pone en marcha el ego,
están basados en el miedo. Entonces, la respuesta yo creo que es gráfica, es fácil de comprender, que es el que yo, antes de tomar o de dar ese botón, ¿no?, de tomar esa decisión, me pregunte muy honestamente desde dónde estoy decidiendo esto, desde dónde voy a tomar esta acción en mi vida, ¿de acuerdo? Si tienes que efectivamente, por ejemplo, en las relaciones de pareja, que hay veces que hay crisis, que hay situaciones, es que esto hace poco que me ha ocurrido una charla con alguien y me dijo, es que claro, estoy en una confusión tremenda, estoy confusa, y yo le dije, y finalmente me dijo, bueno, no voy a hacer nada, y estaba en una situación de pareja muy complicada, y yo le dije, bueno, pues muy bien, escúchate y pregúntate si el permanecer ahí, porque decidió de momento no tomar acciones legales de divorcio, si lo estás haciendo porque es desde tu corazón o es porque tienes miedo a emprender una vida sola. Ese es un ejemplo que te pongo, Magdalena. Entonces, ¿desde dónde? Con sinceridad. ¿Esto lo voy a decidir en base a qué? ¿Escuchando a mi corazón o por puro miedo? Si es por puro miedo, está en funcionamiento el ego. Creo que eso te puede servir para tener un poco de claridad. Bien, pues para José Antonio dice, Patri, no pone tampoco el país. Cuando uno no pide ayuda por saber que los demás que viven con uno no tienen tus mismas expectativas y son relajados, ¿uno tiene ego? No sé si te la vuelvo a leer. Sí, Dice, por cuando favor. uno no pide mucha ayuda por saber que los que viven contigo no tienen tus mismas expectativas y son relajados, ¿uno tiene ego? Ego tenemos siempre, quiero decir. Incluso fíjate la pregunta que me formulas, amiga Patri, que estás planteando que los otros no tienen expectativas, igual no tienen las expectativas que tú tienes. Por tanto, estás comparando, estás midiendo. Es una pregunta que surge también desde tu propio ego, pero no lo digo con ánimo de castigarte ni con ánimo de no, sino que el ego es algo que tenemos todos y tiene un aspecto también que es sano, ¿no? Incluso cuando plantea, bueno, los otros son muy relajados, igual resulta que en tu vida, en cualquier caso, fíjate una cosa, ese ambiente en el que tú estás, que estás relajado, te está mostrando algo que quizás tú no quieras ver. Porque ¿cómo ves tú ese relax del ambiente en el que tú estás? Quiero decir, yo te devuelvo de alguna manera, amiga Patri, la pregunta y los términos, lo que tú estás planteándolo, ¿no? ¿De dónde surgen tus expectativas? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Por qué consideras que otros no tienen expectativas? ¿Por qué consideras que el ambiente es relajado y que a ti no te favorece? En cualquier caso, hay una serie de elementos ahí que tú estás planteando que son elementos de juicio, que surgen de algo que tú quieres, ¿no? De algo que tú deseas, ¿no? Entonces, yo te sugeriría eso, que te replantearas la pregunta, que lo viera, porque Bueno, parece que se nos ha quedado colgado Francis. ¿Yo? No, Francis no, perdón. Digo, ay, yo creo que no. No, José Antonio, perdón. Que no quería siempre, decirte, siempre. Francis, retomamos contigo. Vale, sí. Ahora espero que la amiga Patria haya entendido, vale, sí. Bueno, Sí, José Antonio, se nos ha quedado un poquito colgado la última parte de tu intervención. sí. No se te oía. Bueno, No sé si la puedes si se repetir. me oye ahora mismo, la resumo claramente. Vale. Vamos, quiero decir, la pregunta que formula Patri, le sugeriría que la revisara, porque hay elementos que ella ha introducido respecto a lo que son sus expectativas, las expectativas de los demás, el ambiente que ella considera que es relajado y que no se corresponde con lo que ella plantea. Entonces, que ella revise eso delante de ella, que lo observe, que le está propiciando mucha información respecto a cómo ella ve otras situaciones, y son situaciones que están filtradas también por el ego. Así que el ego todos lo tenemos, ¿no? Bien, pues seguimos con Francis, ahora sí. Dice Laura desde España, estudié varias carreras pero no me identifico con ninguna especialmente. Asumo el cargo profesional que me toca en cada momento. ¿Es un problema no definirme? Pues no es un problema.
Aquí el asunto es, estudié varias carreras. A ver, la cuestión, Laura, yo te preguntaría, ¿y te estás dedicando a lo que quieres dedicarte? ¿Estás dedicando tu desempeño profesional a lo que verdaderamente deseas, a lo que sientes vocación? Porque imagínate, si a lo mejor estás compatibilizando dos actividades y no te identificas con ninguna, pues bueno, más libre eres, ¿verdad? Otra cosa es que tú estés viviendo tu desempeño profesional como una gran carga y que eso no sea funcional y lo que hagas es que te merme la calidad de vida, te reste alegría y, bueno, y buena energía, ¿no? Entonces, eso sí que sería interesante tener esa información, porque el no identificarte, a ver, puedes haber estudiado Derecho y ser abogada y a lo mejor pues no sentir que el sentido de tu vida es el desempeño de tu profesión. Puedes luego dedicarte a lo mejor a pintar por las tardes o por las mañanas y sentirte más plena que cuando estás en la otra actividad. Lo verdaderamente interesante que te preguntes es, si no fuera porque me tengo que ganar la vida por el asunto económico, ¿me dedicaría a esto? Esa pregunta, ¿me hace feliz a lo que me estoy dedicando y son muchas horas a la semana lo que dedicamos al trabajo? Eso es lo que yo te preguntaría. El no identificarnos, bueno, mientras estemos a gusto y sintamos coherencia en nosotros con respecto a lo que nos estamos implicando y dedicando, yo creo que es perfecto. Que estemos conectados con el sentido de la vida, vivamos una vida con propósito, Laura. Bien, pues seguimos. Dice Vanessa, tampoco pone el país, dice, ¿cómo usar el ego para el bien propio y común? Pues mira, amiga Vanessa, pues más que no cómo usar el ego es no permitir que el ego te use a ti. Yo vería más bien el aspecto al revés, porque el ego es tan automático, es tan inmediato, es tan tirano, lo tenemos tan incorporado que realmente es él el que nos usa. Entonces, de lo que se trata es de que nos demos cuenta cómo funcionamos nosotros. Cómo funcionamos nosotros es ver cómo funciona nuestro ego, pero no se trata de estar pendiente de a ver si cazo el ego, cómo me ha hecho esto, cómo me ha dicho, cómo no. No se trata de entrar en esa dinámica, que es una dinámica de reproche, sino de ver cómo funciona. Y al ver cómo funciona, eso es el ego, ¿no? No entremos en terminología, quién usa quién, porque esa pregunta es que te estás separando de algo que está dentro de ti. Tú eres parte el ego es parte tuya. Entonces, lo estás viendo como algo ajeno y no es algo ajeno. Él está dentro de nosotros y la propuesta es funcionalizarlo para que nos sirva. Y cuando lo funcionalizamos hace que funcionemos mejor, que nuestras respuestas sean más adecuadas, que tengamos un nivel de satisfacción mayor, que nuestro propósito en la vida y nuestro sentido tengan coherencia, que estén coordinados, de alguna manera que fluyamos de otra manera. Por tanto, no se trata de que nosotros lo usemos, eso es un despropósito, nosotros no podemos usarlo, sino se trata de que nosotros lo observemos, nos observemos a nosotros mismos y eso va a hacer que de por sí mismo las situaciones se nos vayan presentando de otra manera, porque nos vamos a cazar en las trampas que nosotros a nosotros mismos nos ponemos, porque las trampas nos las ponemos a nosotros mismos, ¿eh? Las trampas no nos las pone nadie, eso sí, con nuestros condicionamientos, pero realmente, Vanessa, la propuesta va por ahí, ¿eh? por funcionalizarlo. Bien, pues seguimos. Dice Pedro de Uruguay, ¿dónde queda el ego en las personas enfermas mentales? Bueno, vamos a decir que el ego, como hemos dicho, es el programa con el que hemos venido a tener esta experiencia, Pedro. Entonces, una persona que tiene a lo mejor pues, una enfermedad mental, un problema psicótico o una esquizofrenia o lo que sea, ha venido a jugar con eso, podríamos decirlo de esa forma. Sobre este particular es interesante ver que, bueno, pues luego pues, se pueden profundizar en otros asuntos que tienen que ver con el plano de la biología, con las leyes biológicas, que incluso te recomendaría ver las leyes biológicas de Hammer, lo que se llaman constelaciones esquizofrénicas, que es muy interesante,
pero que fundamentalmente el ego viene con una programación dada. Y a veces puede ser una programación, podríamos decir, densa. Cuando alguien efectivamente experimenta en su vida un brote psicótico o en un hijo, etcétera, pues te pone en una tesitura de experimentar grandes aprietes y situaciones con mucha carga. Entonces, desde mi perspectiva, la verdad, lo que creo es, lo que comparto además, es que todo tiene propósito. Es decir, la situación más trágica del mundo, y que es que a lo mejor le brote a los 18 años a un hijo una cosa de estas, tiene propósito, tanto para ese ser como para a lo mejor el padre y la madre. Y claro, pues eso, es una programación que viene ahí y que yo fíjate que no la juzgo. Lo que digo es, porque ya en la forma de hablar no digo ni bueno ni malo, digo que va a traer grandes potenciales y que todo se puede resignificar, porque desde mi perspectiva, cuando me enfoco en clasificar, etiquetar algo como tremendamente negativo y una tragedia, eso es lo que voy a experimentar. Entonces, para mí, que además yo ya he pasado por una situación, una enfermedad en mi vida y la resignifiqué totalmente, pues decirte que sí, que simplemente una enfermedad mental es una programación más que traemos para experimentar y también trascender, generar conciencia. Espero que te aclare y que te sirva, te aporte. Bueno, pues seguimos. Dice Patricia desde México. ¿Hay alguna sensación a nivel corporal para identificar si es ego o nuestro yo superior? Para poder identificar y tomarlo como una guía. Mira, aquí todo vale. Quiero decir, en el siguiente sentido, cualquier sensación corporal que tú tengas, todos sabemos que la rabia genera una sensación, que la soberbia genera una sensación. Y es interesante las preguntas que me haces porque al final todo el trabajo va a pasar por el cuerpo. Entonces, pues te sugeriría que observaras todas las sensaciones que tú tienes. Y no se trata tanto de... Esto no es un trabajo de etiquetar, porque todo lo que tú sientes y todo lo que tu cuerpo te está manifestando te sirve. Es una herramienta súper poderosa. No identifiques si es ego o no es ego, porque esto es como una zanahoria que tú puedes decir, bueno, esto es ego, no es ego. La zanahoria que tú te quieres poner delante de no tener ego. Y la propuesta que hacemos nosotros es funcionalizar el ego. No es eliminarlo, no es debilitarlo. Y el cuerpo, claro que te va a manifestar. Y además hay una cosa, mira, el abanico de posibilidades que tenemos los humanos cuando hablamos y ponemos etiquetas se queda corto con el universo de sensaciones corporales que podemos tener. Fíjate que la invitación es otra. La invitación es a que abras tus sensaciones, a que abras tu percepción y a que dejes a un lado el juego de las palabras. Porque al final nos podemos enredar en el juego de las palabras. Hoy que estamos aquí haciendo esto, yo casi para finalizar, ¿no? Cuando finalice diría, olvídate de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos hablado, no te quedes con los conceptos y experimenta, siente. Así que te agradezco enormemente, Patricia, la pregunta que me haces en este momento. Muchas gracias. Bien, pues dice María desde Estados Unidos. ¿El sentir artismos con el quehacer de la casa y el atender a los hijos es ego? ¿Cómo? ¿El sentir qué? Sentir artismo. Entiendo sentirse el sentirse harta. Harta, sí. ¿Con la casa y con los niños? Sí, eso es ego. Bueno, digamos que vuelvo a decir, el ego, hemos dicho, es esa programación con la que hemos venido. Y efectivamente, cuando yo también soy, pues eso, mujer, tengo una hija, tengo una casa, labores, etcétera, y efectivamente, pues en mi programa, vamos a decir, mi ego no gusta de ese desempeño que es como para mí aburrido, ¿verdad que sí? Entonces, yo, María, te comprendo en que puedas sentirte harta y especialmente si a lo mejor eres una mujer que te has casado joven, que te has dedicado a la casa, al marido y a los hijos siempre, ¿vale? Es algo que de alguna manera te puede estar indicando que experimentes otras cosas, ¿de acuerdo? Y que tu programación efectivamente pues está como si dijéramos creándote una fricción con esa realidad. Entonces, desde donde nosotros nos colocamos y lo que compartimos es que lo observes, lo que te genera
a ti internamente, observa qué se mueve en ti, qué pensamientos, qué emociones, qué sentimientos se generan en tu día a día frente a esa situación de artismo. El artismo te puede llevar a veces a estar como triste, a veces desesperada, a veces con poca energía. Bueno, pues todo un potencial, todo un potencial para ser observado, entregado, derivado, ¿de acuerdo? Así que adelante con eso. Hace el ego funcional. María. Bien, pues dice Camilo desde Colombia, ¿la ira hace parte del ego? Sin ninguna duda. La ira es una de las manifestaciones más irritantes que tenemos los seres humanos, que nos cuesta más trabajo reconocer, y que detrás de la ira puede haber también un sentimiento de culpa, un sentimiento que no queremos aceptar. La ira también es una emoción que tiene muchísimo movimiento, como la misma palabra indica, emoción, y que la propuesta es observarla. La ira, el camino de la ira no es reprimirlo, que optamos muchas veces por reprimirlo, aunque te cueste, amigo Camilo, y sé que lo que te estoy planteando es difícil. Cuando te venga ira, manténla, obsérvala. Es la manera de que la ira vaya mutando, vaya tomando otro camino. Si optas por reprimirla, es como mover una botella con gas con un tapón puesto, y cuando la abras, ¡boom!, va a explotar, ¿no? Entonces, vamos a irla abriendo poquito a poco, ¿no? Ese taponcito, que vaya saliendo el gas, y esa es una propuesta que me parece interesante, porque el trabajo que estamos aquí proponiendo no es un trabajo, no es un lifting, no es ir a maquillarse, es un trabajo de mucha profundidad, pero es interesante. Es interesante, merece la pena, porque es algo que tenemos que explorar tanto individual como colectivamente para que la humanidad sea otra. Porque al fin y al cabo los fallos que debemos en la humanidad son los fallos que tenemos dentro y que no nos estamos permitiendo que cambien. Y la propuesta que nosotros hacemos es que esto cambie. Y la ira, sin ninguna duda, es uno de los detectores más importantes que tenemos. Así que también, amigo Camilo, muchísimas gracias por hacerme la pregunta y permitir que haga esto, que yo creo que esta respuesta que puede venir bien a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, y ya vamos a lanzar la última pregunta. Dice Gisela, ¿cuándo es ego y cuándo es amor propio? Bueno, vamos a ver. El amor propio, que sería, digamos, la autovaloración. Yo entiendo amor propio por la autovaloración. Entonces, el valorarme como ser humano, entiendo que es algo sano. No es ego, no es de lo que venimos hablando aquí. El ego se basa en la separación, se basa en el miedo, es esa programación que nos hace, bueno, pues sentir carga, etcétera. Entonces, fíjate, Gisela, hablamos del ego, que no es esa, digamos, actitud soberbia de tiene mucho ego, no hablamos de eso. Hablamos de esa programación con la que el ser humano viene a tener esta experiencia en el plano físico, en la vida. Entonces, yo digo que el amor propio es simplemente sana valoración de uno mismo y una autoestima totalmente saludable, y que el ego es otra cosa. Pero ojo, entendido que no estoy hablando del ego como engreimiento o como una actitud soberbia frente a los demás, ¿de acuerdo? Creo que más o menos se puede entender así. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras respuestas y por toda la información que compartís con nosotros. Han sido muchos los países que han participado hoy, como España, República Dominicana, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú. A todos los que participáis, gracias por vuestra importante colaboración. En esta conferencia puedes verla de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos y compartirlas en tus redes sociales. Y además en mindaliatelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Dejamos ya unos últimos minutos a nuestros invitados para que puedan despedirse. Pues José, ¿quieres tú despedirte?
Me da igual, ya que tienes tú la palabra, venga. Tanto monta tanto. Bueno, yo simplemente pues daros las gracias por estar ahí detrás, por vuestro ánimo y sana curiosidad para compartir y exponer dudas. Ha sido un gusto y sobre todo recordaros que lo que hacemos José Antonio y yo aquí es poner totalmente disponible estos referentes para una transformación de la percepción, que es lo mismo que decir de la conciencia. Es decir, la percepción lo es todo. Y modificarla, permitir que vaya mutando, es el propósito de la vida. Eso es lo que tengo que decir, que estoy muy feliz y que seguiremos pues compartiendo. ¡Mua! Gracias. Sí, pues nada, yo simplemente agradecer esta posibilidad de Mindalia Televisión, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en estos momentos y que nos van a ver también en diferido. Y la posibilidad, porque mira, cuando nosotros aquí estamos y respondemos también es una exploración. También para mí es una posibilidad, sin ninguna duda, enorme de poder seguir indagando, de poder seguir investigando, porque hoy podemos dar algunas respuestas que también van a ir mutando, también van a ir cambiando, ¿no? De la misma manera que van a ir cambiando las preguntas cuando el trabajo que tenemos que hacer nos lo tomamos en serio. Así que mi invitación no es a que nos sigáis, sino a que hagáis ese trabajo, que os suméis y que, por supuesto, si nos queréis seguir, pues aquí estamos semanalmente realizando este programa. Así que nada, muchísimas gracias, Mundo, por la posibilidad que nos ofrecéis y las preguntas que nos lanzáis para que podamos seguir explorando. Bueno, pues nada, de nuevo muchísimas gracias a vosotros. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para dar algún tipo de donación económica a la ONG si es que así lo deseas. Y ya sin más, de nuevo, gracias a todos y hasta la próxima conferencia en Mindalia en directo. Hasta pronto. Mm. Chao. Chao, chao, chao.